Más de 30 candidatos, dos que estarían prácticamente listos para pasar a una segunda vuelta en Perú. Perú que ha tenido en los últimos años una serie de situaciones bastante complejas vinculadas a las presidencias. En estos comicios 2026 vemos nuevamente el nombre de Keiko Fujimori. Según los últimos números, con un 16,96% de los sufragios, seguido por el candidato López Aliaga con un 14,53%. Hay que ver qué puede ocurrir. Nos acompaña desde Perú Henry Rafael, presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno de ese país, a quien le damos las gracias por acompañarnos. Henry, muy bienvenido. Gracias por estar con EMOL TV. No, Gabriela, gracias por esta entrevista. Gusto saludarte después de algunos meses y gusto saludar a todos mis hermanos chilenos, país al que yo personalmente quiero mucho. A ver, Henry, vamos al contexto en primer lugar. Creo que es bien interesante para quienes nos están escuchando y siguiendo hasta ahora Ujú. contexto de estas elecciones con 36 candidatos presidenciales, algo no sé si es muy llamativo o no para Perú, y en qué situación llegan estos candidatos a esta elección. Sí, bueno, ha sido una elección muy compleja. Empezamos con 39 candidatos, poco a poco fueron disminuyendo, falleció uno en el camino, con lo cual terminaron siendo 35 candidatos presidenciales en un proceso electoral complejo, no solamente por la cantidad de candidatos, sino porque hay que explicar que en este proceso electoral los peruanos han votado por 5 procesos electorales. Han votado por presidente de la República, han votado por un Senado nacional, han votado por un senador regional, o sea, por cada jurisdicción, han votado por diputados y han votado por lo que se llama el Parlamento andino. Entonces han sido 5 procesos electorales y cada casilla tenía que ser marcada con un numerito que identifica el candidato a diputado o a senador de la elección ciudadana. Entonces, el proceso ha sido tan complicado que no solamente ha originado que tengamos una suerte de, no sé cómo decir, un crucigrama que llenar a la hora de la votación, sino que el escrutinio ha sido tan complejo que en muchos locales de votación se han reportado que recién esta mañana, a las 5 o 6 de la mañana, la gente estaba saliendo de terminar de hacer el escrutinio. Eso quiere decir que han pasado 24 horas en centros de votación, el presidente de una mesa, el personero, terminando el escrutinio electoral. ¿Había ocurrido en otras oportunidades el tener que continuar con las elecciones al día siguiente del día efectivo? No, eso es una situación muy extraña. eh, y muy lamentable. Yo lo he dicho en otras entrevistas. Ayer estuve 2 horas en el vivo, Sí, en el live de CNN con sí. Fernando del Rincón. Y dije que en el Perú ciertos sectores de la izquierda han construido durante mucho tiempo lo que se llaman estos monumentos de héroes de barro, ¿no? Como por ejemplo, un ex fiscal que se le quería mucho y de pronto hoy es abogado de Pedro Castillo, del expresidente Pedro Castillo. Y lo mismo sucedió con el presidente o el jefe de la Oficina de Procesos Electorales. El sistema electoral peruano está comprendido por 3 elementos. Jurado Nacional de Elecciones, que es el gran supervisor del proceso, la OMPE, que es el que ejecuta el proceso electoral, y la RENIE, que ve más el tema del documento de identidad por el cual los ciudadanos votan. El ejecutor, la OMPE, cuyo jefe es Piero Corbeto, a este héroe de barro a que llamo, ya había Ujú. sido cuestionado en la anterior elección. Si recordarás, Gabriela, en el año 2021 se habló también de un proceso de posible fraude, de un proceso con muchas irregularidades, y lo de ayer fue inaudito. En la ciudad de Lima, es como si sucediera en Santiago, no sé, en el barrio de Bellavista, o en algún barrio muy cercano, en Las Condes, imagínate, que no llegaran las actas y que Sí, llegaran no, a las 3 de la sería tarde. O sea, lo muy mismo pasó llamativo. acá. Sí. ¿No? Entonces, eso no habla de una irregularidad, habla de ineficiencia e incapacidad. Y esa incapacidad ha originado que
se ensucie la sensación de confianza en las instituciones y sobre todo en esta institución encargada de este proceso electoral. Por la noche, el Jurado Nacional de Elecciones determinó que en las cerca de 200 mesas que no se habían terminado de votar, se termine de votar hoy día, pero fuera de ello, la representación de esos 60.000 o 50, entre 53.000 y 60.000 votos que hoy van a terminar o en teoría tendrían que terminar de sufragar. Estamos hablando de un porcentaje tan pequeñito, de un 0,03% del total de electores del Perú, que hace difícil que el resultado que ayer en la noche también la encuestadora Datum, que tiene una credibilidad alta y que ha hecho una muestra de cerca de 40.000 personas, ha logrado identificar con solamente 1% de margen de error que los candidatos que pasan a segunda vuelta son dos candidatos de derecha, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. A ver, antes de ir a estos dos candidatos, que es bien llamativo, estos dos candidatos de derecha, me gustaría Ujú. conocer, Henry, cuál es el contexto económico y político que llega, con que llega Perú a esta elección. Bueno, para empezar, venimos de un proceso de 20 años de gobiernos que no han culminado su mandato. Recuerdas que hemos tenido Es en muy en el impresionante último lo que ocurre en quinquenio eso, Perú. ¿no? Sí. Y hasta cierto punto también nos permite entender por qué es que tenemos el resultado de gobierno de derecha, porque durante los últimos años ha habido una votación muy marcada con el antifujimorismo. Tú lo dijiste en la presentación, Keiko Fujimori, esta es la cuarta vez que llegó a una elección presidencial. En las tres anteriores, el antifujimorismo y el antiderechismo, para ser incluso más claro, triunfa en las elecciones. Pero creo que el proceso, y lo pongo justamente en este momento en tu pregunta, porque cuando me hablas del proceso, ese es el proceso de desencantamiento de la ciudadanía ante las ideas de izquierda. Los partidos de izquierda en el Perú realmente no han logrado tener ni siquiera juntos 8%. Ni siquiera Mira. juntos, porque después el candidato que sigue por allí, después de Rafael López Aliaga, Jorge Nieto, está identificado como la ciudadanía como de centro. Y el otro candidato que apareció de la nada es el candidato que la gente, por decirlo así, ha votado como protesta, ¿no? Como que ni me importa si es izquierda, derecha, ni nada, es más, un poco más, y como protesta, como que desilusionado del sistema, ni siquiera de la política, y votado por el señor Ricardo Belmo. Con lo cual, la izquierda, digamos, como tal cual, con sus banderas de izquierdas, no han logrado ni siquiera juntos en sus tres candidatos más potenciales cerca del 5, perdón, del 7 u 8% de la ciudadanía. Ese desencantamiento de la izquierda ha originado justamente que hoy tengamos una elección donde la gente estaba más propensa a votar un candidato de centro derecha. Luego de esto también tenemos una esperanza, y eso es positivo, Gabriel, aunque no lo creas, hemos A ver, recuperado que la gente vaya a votar. En la última elección tuvimos ser más del 25% aproximadamente, si no recuerdo, de gente que no fue a votar. En esta ¿por oportunidad qué ya ahora estamos sí? hablando. ¿Qué, Y qué ahora cambio hubo ahí? creo, bueno, hay dos cosas importantes. Salíamos de la pandemia en el 2021, entonces con lo cual la votación fue más compleja, se fue a votar con tapabocas y todas las restricciones que hubo. Y en segundo lugar, creo que de alguna otra forma se ha visto la esperanza que después de haber tenido tantos presidentes, ni siquiera electos, porque acuérdate que el único presidente electo que tuvimos fue Pedro Castillo, pero después tuvimos las sucesiones presidenciales de la cual ya la gente terminó hastiada y cansada. Entonces hay la esperanza de poder votar y poder elegir y que te gobierne alguien que tú hayas elegido o quien la mayoría de peruanos haya elegido. Entonces la legitimidad de la gobernanza creo que ha sido un factor. Y segundo, creo yo que, o tercer lugar, porque ya dijimos que en primer lugar el tema de la pandemia, y en tercer lugar, creo que ha habido también una necesidad de poder buscar un cambio en la forma de gobierno. Creo nuevamente, ese desencantamiento que ha habido con la izquierda ha llevado a la gente, si sabes que necesitamos un nuevo liderazgo. Ni siquiera de derecha, pero por lo menos que no sea de izquierda. Y ese es el resultado que tenemos en las elecciones. O sea, los cuatro primeros candidatos no tienen el vínculo marcado con la izquierda, ¿no? O no Claro. salieron con banderitas de la izquierda a su proceso electoral.
Vamos con los dos que van liderando los sondeos. Sabemos bastante de Keiko Fujimori, ya decíamos, cuarta oportunidad en que ella está ahí presentándose como candidata a la presidencia. En oportunidades anteriores ella ha perdido por pocos sufragios. No ha sido tan importante la diferencia. Nuevamente la vemos aquí, esta vez, según lo que estoy leyendo en las últimas encuestas, 16,96% con poco más de 1.660.000 sufragios. Keiko Fujimori, a ver, si nos haces un perfil y que esté nuevamente ahí, esta vez liderando los sondeos. Sí, Keiko Fujimori ha pasado, creo yo, por un proceso de maduración propio de lo que le ha acontecido a ella y a su partido. Es claro, voy a pasar por lo negativo, que su partido es muy cuestionado, no solamente por la época del Fujimorismo o el proceso que tuvimos con su padre, que en muchos casos para otros sectores del país es muy beneficioso. Hay un gran sector de la ciudadanía que recuerda a Alberto Fujimori, sobre todo el norte del Perú, con con una suerte de gratitud. Es impresionante. Yo he estado en la parte norte del país y el recuerdo de Alberto Fujimori es muy alto y positivo. Pero ella también ha sabido construir su capital. Pero nuevamente, ¿te acuerdas cuando te hablaba de los héroes de barro? No esas Sí. estatuas de barro construidas. Bueno, recuerda que una de esas estatuas fue un fiscal que llevó a la cárcel a Keiko Fujimori y que en los procesos judiciales y que ella tuvo que pasar 18 meses en cárcel Sí. y después en el proceso judicial determinó que ni siquiera era culpable de ninguno de los delitos por los cuales pasó 18 meses de prisión preventiva. Eso creo que ha renovado su energía, pero que creo que también le enseñó a mostrarse de una forma distinta. Lo negativo es el arrastre de su partido, el arrastre también de su partido a quien se le acusa de haber sido parte de las componendas en el Congreso de la República, en la repartija de cargos, en esta situación tan caótica de tener presidentes y encargados de presidencia de la República año tras año. Sí, se le acusa a su partido y vaya, que es parte del Congreso. De hecho, el presidente del Congreso de la República es del Partido de la Fuerza Popular. O sea, sí, hay mucha racionalidad en esa acusación, pero emocionalmente Keiko Fujimori ha salido con un mensaje distinto. Ha dicho algo muy real también. Ha dicho que todo durante estos 20 años de procesos electorales, todos los que la acusaron a ella de corrupta, de mafiosa, de delincuente y de todos los argumentos que puede decir, todos los que fueron a la presidencia acusándola terminaron en cárcel. O sea que los corruptos y mafiosos terminaron siendo quienes la acusaron a ella de ir a cárcel. Y ella estaba libre y que fue a cárcel injustamente. Y ha comenzado a tener un discurso menos confrontacional y ha comenzado también a tener una personalidad mucho más amable, mucho más vinculada a la naturalidad de las elecciones. Tú sabes que yo soy especialista en comunicación política Sí. y Keiko Fujimori ha entrado mucho a mostrarse como mujer, a ser más natural en su relación con la ciudadanía y ha comenzado original, no solo, o sea, hoy el voto de Keiko Fujimori no solamente es el voto del Fujimorismo que recuerda al papá, sino ya también un voto consolidado de ella. Mira, y te doy un dato rapidito. En el Sí. centro del país, que normalmente es de centro izquierda, hay regiones donde ha ganado Keiko Fujimori. Y en el sur del país, que normalmente el Fujimorismo recoge muy poquito, sigue recogiendo poco, pero mejor que en condiciones anteriores, con lo cual su recuperación estructuralmente en el país es real. La maduración política, como usted dice, Henry. Vamos al que le siguen los sondeos, López Aliaga con un 14,53%, un poco más de 1.423.000 sufragios. Perfil de López Aliaga. Sí, López Aliaga fue alcalde de la ciudad de Lima, un alcalde que para cierto recuerdo de la capital ha sido positivo. Creo que el mayor voto que tiene, no creo, definitivamente, en la única región donde él tiene ganado el voto de lejos, incluso superior a Keiko Fujimori, es en la ciudad de Lima, aquí en la capital. Y eso es razón porque su gobierno digamos, municipal ha comenzado a generar obras y comenzó a tener un discurso muy disruptivo, pero muy confrontacional. Ha sido el de más extremista que hemos tenido en esta elección, a tal punto que él empieza además, tú sabes que al final en las elecciones todo es un poco de emoción y empieza su campaña haciéndose un personaje. Y el personaje es de este porky, de los Looney Tunes, ¿no? Este chanchito simpático, gracioso. Entonces comienza a generar tracción entre los jóvenes. Entonces él sale con su chanchito y como él es gordito y terminaba sus entrevistas diciendo, bueno, eso es todo, eso es todo.
literalmente como Looney Tunes. Y era muy simpático. Este personaje que comenzó simpático, agradable, con una buena eficiencia en parte de su gestión municipal, se fue apagando porque hepáticamente, así como era muy alegre, es muy hepático. Y entonces cayó en un proceso de insultos, de peleas, como todo el mundo dice, todas las mañanas parece que Rafael López Aliaga se amanecía diciendo hoy con quién voy a pelear o hoy a quién voy a insultar. Y ¿Y por qué entonces, está segundo en los sondeos? perdón, ¿Por qué está en ese lugar en los sondeos, en el segundo sí, puesto? no, en los sondeos siempre estuvo en primer lugar, salvo en las últimas semanas que extrañamente en las encuestas comenzó a decaer. Y yo no sé, y ahí sí voy a poner un plan un poco de duda, no sé si eventualmente él realmente estuvo cayendo tanto como las encuestas lo dicen, pero porque las encuestas todas fallaron, Sí, y eso ha todas. pasado en muchos países. Y eso Sí. pasó muchos años, yo le dije en muchas entrevistas, la ciencia de las encuestas falla porque las votaciones son emocionales y las encuestas no están midiendo la emoción, están midiendo una respuesta racional, están preguntándole a la gente y la gente no responde con la emoción, responde con la razón. Entonces hay una disasociación. No estoy diciendo, no sé si estoy hablando buen español, corrígeme, Gabriela, pero está disasociado la Claro. relación entre lo que emocionalmente estamos sintiendo y lo que racionalmente queremos decir. Pero Rafael López Aliaga llega entre las encuestas de la última semana por abajo, que había caído tremendamente, por eso insisto, no sé si había caído, pero comienza a recuperar tracción, sobre todo en la ciudad de Lima y en algunas regiones del país, donde ese poco porcentaje que fue capitalizando lo lleva hoy a tener finalmente el pase a segunda vuelta por un pequeño margen frente a un Jorge Nieto que es el candidato, por decirlo así, que fue creciendo y que también en la última semana principalmente creció. 12,8% de los sufragios. ¿Cuáles son los escenarios, Henry? ¿Es posible visualizar qué ocurrirá en la segunda vuelta pensando en estos dos candidatos y para dónde irá el resto de los sufragios? Mira, creo que la reacción de los grupos de centro izquierda y de izquierda, principalmente calmada, porque no es usual ver a la izquierda calmada en los procesos electorales, uno esperaría a veces una reacción un poco más emotiva, airosa o guerrera, por decirlo así, pero yo creo que los resultados muestran claramente que la ciudadanía peruana no está a favor de un proceso de votación izquierda, con lo cual la izquierda quizás ya no tenga mucho que capitalizar en una confrontación entre dos personas de derecha. Creo que aquí vamos a ver hasta qué punto el famoso antifujimorismo, sobre el cual sacan banderas casi todos los candidatos, incluyendo el señor Jorge Nieto, que también ha mostrado cierto antifujimorismo, a pesar de haber trabajado en el gobierno del padre de Keiko Fujimori, pero vamos a ver si este antifujimorismo vuelca hacia Rafael López Aliaga, que es más extremista que Keiko Fujimori. O sea, va a haber una situación muy extraña de saber si es ¿Está que el abierto, cree usted? Perdón, ¿está abierta la segunda vuelta? Sí, sí, está abierta porque no sabemos todavía qué estrategia va a hacer Rafael. Rafael López Aliaga ha empezado toda su campaña atacando a Keiko Fujimori. Recordarás, o no sé si viste en el debate presidencial, Keiko Fujimori Sí. le lanza una flor y le dice, señor Rafael, lo que el Perú quiere es que dos propuestas de derecha pasen a segunda vuelta, porque nuestro enemigo es la izquierda. Y Rafael López Aliaga le dice, no, de eso no me va a ahuyentar de seguir criticándolo, de seguir diciendo que su gobierno es parte de la mafia corrupta, etcétera, etcétera. Entonces, él ha sido muy confrontacional con Keiko Fujimori, creo yo, pensando ya en una segunda vuelta con ella, para que su discurso sea consecuente, para que no puedan decir que en primera vuelta estaba diciendo una cosa y en segunda otra. Y creo que él va a tratar de capitalizar el antifujimorismo y paradójicamente, el personaje más extremista de la derecha, buscar ponerse un poco más en el centro y tratar de poner más a Keiko en la izquierda, perdón, hacia el extremo derecho. Pero yo no Claro. creo que al final de cuentas, para ser honesto, va a ser un tema de derecha, de izquierda, porque ya no hay esa discusión. Creo que va a ser un tema de empatía
y de ojalá, y eso es una esperanza, de propuestas de Estado. Porque al tener ya dos candidatos de derecha, no hay una discusión sobre ideología, sino hay una discusión sobre qué vamos a hacer para mejorar el país, ¿no? Y sobre todo teniendo una conformación de Senado y diputados, que también es importante. Ha habido una reconfiguración del sistema político en la elección de ayer. Claro que sí, es bien impresionante, lo hemos comentado en varias oportunidades acá en Chile, lo que ha ocurrido en los últimos 20, 15 años con los ahora expresidentes peruanos, cómo ha terminado cada uno de ellos. Sin embargo, Perú se ve un país estable, como que no va de la mano una cosa con la otra, no sé si se entiende el comentario. Sí, somos muy buenos para que nos desestabilice la política, Gabriel. Es que es muy llamativo, uno en la Sí, cárcel, otro sí, sí, sí. fugado, otro que salió antes de tiempo, otro que se quitó la vida, pero sigue Sí, siendo Perú un país estable dentro de... sí, lo que pasa es que la fortaleza económica, y creo que eso más o menos está funcionando en el mundo, ¿no? Ahora, la economía, cuando se desarrolla bajo estándares de estabilidad, sobre todo monetaria, y de cuidado de las grandes macropolíticas que se ponen en rigor por los gobiernos, hacen que tenga una suerte de vida paralela, ¿no? Cualquier otro país no hubiera sobrevivido a un liderazgo político tan cambiante, a 4 presidentes en 5 años, Claro. y me estoy quedando corto con los anteriores gobiernos, anteriores años. Entonces, cambiando de ministros de Estado cada 3, 4 meses. O sea, el Perú cambia de ministro de Seguridad de Interior cada 3 meses, de ministro de Salud cada 4 tiempos. Entonces, creo que esta inestabilidad política no afecta a la economía, primero por la solidez del manejo macroeconómico, por la solidez de la estabilidad monetaria que custodia el Banco Central de Reserva de Perú, y después porque en sí la economía peruana está basada tanto en sus minerales como también en su microeconomía, en el manejo de los emprendedores. Entonces, hace que que la macroeconomía crezca, pero la economía circular que está por decirlo así, entre los ciudadanos, emerja. El 90%, 95% de la economía del Perú se desarrolla o evoluciona a través de los emprendedores, de la micro y pequeña empresa, y solamente el 5% del crecimiento económico es gracias al desarrollo de la gran empresa. Pero ambos comienzan a gestionarse de manera que genera un equilibrio fiscal y hace pues que nuestra economía sea tan sólida que incluso la gente sienta que cambiar de presidentes ya no le afecta el bolsillo. Es bien impresionante. Bueno, vamos a estar atentos a lo que ocurre de aquí a las próximas semanas con la segunda vuelta presidencial ahí en Perú, para dónde se reparten los votos, qué pasa en el Congreso, siempre haciendo noticia en nivel político nuestro vecino país. No, nada, un gusto, Gabriela, gracias por la entrevista y yo encantado, por supuesto, de conversar contigo siempre. Ya estaremos conversando. Muchas gracias. Buenos días. Y ustedes invitados a quedarse con nosotros aquí en emol.com.